En el apartado de léxico vamos a estudiar las palabras invariables que son los adverbios, aunque no solamente lo vamos a hacer desde la óptica del significado, sino también vamos a los aspectos sintácticos y también los relativos a su formación. En el orden sintáctico, los adverbios son palabras invariables con tendencia a la posición de complemento no obligatorio o circunstancial cuando se relacionan con el verbo. Por eso se coordinan perfectamente con sintagmas nominales y preposicionales con la misma función sintáctica. Por ejemplo, en gratis et amore, gratis y por afecto, gratis es un adverbio y amore es un sintagma nominal en ablativo. Gratis et amore, por cierto, es un latinismo de uso corriente. Y también la información léxica que proporciona el adverbio es con muchos de ellos equivalente a la de un sintagma nominal o la de un sintagma preposicional. Por ejemplo, ita, así, equivale a eo modo, de esa manera. Esta versatilidad, que también existe en español, es la que nos habilita para en la traducción usar fórmulas alternativas al adverbio, pero equivalentes en su significado. Así, el adverbio forte podemos traducirlo por un adverbio igualmente, en este caso casualmente, que es lo que significa forte, pero también podemos recurrir a expresiones o sintagmas como por casualidad o por azar. De manera más residual, el adverbio puede ser un complemento obligatorio de un verbo. Así, en el ejemplo ite foras, id fuera, foras es el adverbio complemento de régimen de ite. En tanto, el verbo ire exige la expresión de un complemento obligatorio de lugar a. O un adverbio puede ser el atributo con el verbo copulativo sin ningún problema. Por otro lado, y con mucha frecuencia, el adverbio complementa a un adjetivo. Recuerda los adverbios de comparación magis, plus, minus, tan en la función semántica comparativa, o pueden complementar a otro adverbio. Mira la expresión tam longe, tan lejos, donde tam está complementando al adverbio longe. Bien, al margen de estas notas sintácticas y desde el punto de vista de su identificación, el adverbio no es una palabra fácil de reconocer siempre, ya que sus orígenes son muy diversos y a algunas formaciones pueden llamar a confusión. Las dos fórmulas más extendidas de derivación de adverbios a partir de adjetivos consisten en la adición del morfema e a los adjetivos normalmente de triple nominativo o por ejemplo a los superlativos. Por ejemplo, de maximus, máxima, maximum obtenemos el adverbio máxime sobre todo, ¿no? O de keler, keleris, kelere obtenemos el adverbio kelérrime, keler rápido, kelérrime con gran rapidez, rapidísimamente, ¿no? Por otro lado, la marca ter es frecuente para formar adverbios sobre adjetivos de doble nominativo, por ejemplo, de brevis, breve, breve, breviter, brevemente o con brevedad. O la adición del morfema ius como marca de adverbio comparativo que no hay que confundir con el adjetivo neutro comparativo. Por ejemplo, de facilis, facile obtenemos el comparativo facilior, facilius, de superioridad, recuerda, y facilius puede ser perfectamente un adverbio comparativo, más fácilmente, con mayor facilidad. Por otro lado, la marca tim o sim tiene cierta productividad con sustantivos, así de pars partis, parte, obtenemos partim, parcialmente o en parte, o de passus passus obtenemos passim, a cada paso, por todas partes. Hemos visto que hay adverbios de raíz pronominal, que solo tienen significado referencial, como los propios pronombres. Por ejemplo, ic es aquí. No debemos confundirlo con ic, este, el nominativo singular masculino de ica y coc. O, por ejemplo, ibi es allí. O quare, literalmente, ¿por qué cosa? Es el interrogativo ¿por qué? Hay también adverbios homófonos de las preposiciones, como sucede igualmente en español. Por ejemplo, supra puede ser adverbio encima, o si va con un sintagma nominal en acusativo, sería preposición encima de. Otra cantera para la formación de adverbios es el uso de acusativos y ablativos fosilizados como tales. Por ejemplo, multum o multo son adverbios, mucho. Paulum o paulo, poco, es la misma formación. En estos casos hay que estar atentos a no confundir el adverbio con el adjetivo o incluso nombre correspondiente.
Hay finalmente expresiones o locuciones adverbiales, sea bajo forma de sintagma nominal o preposicional, que conforman una unidad indisoluble de sentido. Por ejemplo, omne genus, de todo tipo, de cualquier tipo. O quam primum, que es bastante frecuente, cuanto antes. En cuanto a los aspectos estrictamente léxicos, podemos organizar los adverbios según distintos campos semánticos. Los que indican lugar, ic, ibi, aquí, allí. Los que indican tiempo o frecuencia, nunc, ahora, tunc, entonces, nondum, aún no, simul, a la vez, modo, inmediatamente, también solamente. Los que significan cantidad o grado, ya hemos visto comparativos y superlativos. Paulum o parum, poco, plurimum, lo más, satis, bastante. Los que indican modo, causa, finalidad, como ita o sic, así, o la locución preposicional quan ob rem, por qué, literalmente por qué cosa. Los hay también de modalidad, es decir, el hablante los usa para, por ejemplo, afirmar, negar o dudar subjetivamente lo expresado en el enunciado. Por ejemplo, mínime, en absoluto, de ninguna manera. Como ves, los adverbios conforman una clase de palabras muy prolífica. La mejor manera de retener su significado en la memoria es acudiendo a la lectura de los textos, ya que algunos presentan un alto índice de frecuencia de aparición. Otros tantos han dejado huellas en términos del español. Por ejemplo, de paulum, poco, deriva paulatim, poco a poco, cuyo lexema permanece en el adverbio paulatinamente. O paene, casi, aparece en el término península, ¿no? Casi una isla, paene ínsula. Incluso algunos se han conservado como latinismos, ya hemos visto máxime, sobre todo. Vamos a proponerte entonces una serie de ejercicios que van enfocados al trabajo tanto con la formación como sobre todo con el significado de adverbios. Así, en el primero de ellos se solicita que apliques a un adjetivo uno de los mecanismos habituales de formación de adverbios, bien sea la adición de la marca e, ter o ius para comparativos. Por ejemplo, en el 5, con la máxima libertad, es una forma superlativa lo más libremente posible, ¿no? Si el adjetivo libre en latín es liber, libera, liberum, su superlativo es liberrimus, liberrima, liberrimum, el adverbio correspondiente será liberrime. El adverbio quan se usa para reforzar el superlativo y llevarlo a su grado extremo, con la mayor libertad posible, que es lo que tienes en el ejercicio. El ejercicio 2 propone elegir el oportuno significado de cada adverbio. Verás que algunos son transparentes, ¿no? Por ejemplo, noctu, de noche, pero en otros tendrás que pensar un poco. Pridie, por poner otro ejemplo, tiene el lexema die, día, precedido de pri, que se relaciona con prior, prius, anterior. Por tanto, pridie es el día antes o la víspera. Otros finalmente tendrás que consultarlos si no los has grabado en tu memoria, por ejemplo aduc todavía. En particular los que tienen base pronominal. O puedes jugar también por exclusión o por ensayo y error a la hora de realizar este ejercicio. El mismo planteamiento subyace en el ejercicio 3. En este caso tendrás que escribir el antónimo correspondiente, por ejemplo, de odie, hoy, lo lógico será asignarle como antónimo eri, ayer. Y bueno, al margen del adverbio, que es lo que estábamos estudiando aquí, el último ejercicio, el 4, va dirigido, como es costumbre en el bloque de léxico, a la evolución de palabras del latín al español en su plano fonético.